Regreso amargo. Migrantes afroamericanos y la herida de África. De la esperanza al conflicto, un viaje transatlántico que cambió dos mundos. Introducción. Presentación del fenómeno, quiénes fueron, cuándo y por qué decidieron regresar a África, inspirados en movimientos como el de Marcus Garvey, la nación del Islam, las tensiones raciales en Estados Unidos. Pregunta central, ¿fue realmente un regreso o una nueva colonización? Parte I, el sueño del retorno. 1. La llama de la identidad racial, 1900 a 1950, la marginación en Estados Unidos y el renacer del orgullo negro, movimientos de repatriación, Garvey, Liberia, Ghana, Sierra Leona, 2. Movimientos raciales y la falsa promesa del regreso, 1950 a 1970. Malcolm X, el movimiento de derechos civiles, la búsqueda de raíces africanas. Parte 2. Llegada a África. 3. Los nuevos pioneros, afroamericanos en Liberia y el recibimiento real que tuvieron, el choque cultural, afroamericanos versus africanos nativos, 4. Sistemas de poder y nuevas élites como algunos migrantes se colocaron en posiciones de poder, resentimiento de las poblaciones locales, la creación de nuevas tensiones sociales. Parte 3. Las cicatrices del retorno. 5. Conflictos, corrupción y fractura social. Casos documentados, influencias de las élites repatriadas en Liberia, Sierra Leona, Ghana, relación entre llegada de migrantes y desestabilización política, 6. Identidad fragmentada, de donde eran realmente, no eran del todo africanos ni tampoco estadounidenses ya, racismo inverso, los nativos africanos versus los afroamericanos. Parte 4. Consecuencias hasta hoy. 7. La herencia amarga, cómo afectaron esos procesos a las guerras civiles posteriores, EJ, Liberia, como la corrupción, el elitismo y el resentimiento siguen afectando esas sociedades, 8. El mito del regreso, análisis crítico de la idea romántica del retorno a África. ¿Es posible volver a un hogar que en realidad nunca conociste? El regreso amargo, migrantes afroamericanos y la herida de África por. A mediados del siglo XX, una poderosa corriente de agitación sacudía el alma de los Estados Unidos. La lucha por los derechos civiles, el creciente orgullo racial y la amarga conciencia del racismo sistémico encendieron en muchos afroamericanos un antiguo anhelo, el de regresar a África, su verdadero hogar. La tierra de sus ancestros, perdida hacía siglos en los engranajes crueles de la esclavitud. No era una idea nueva. Desde principios del siglo XIX, visionarios como Marcus Garvey habían predicado la repatriación como un camino hacia la redención colectiva. Sin embargo, a diferencia de las primeras iniciativas marginales, la convulsión racial de las décadas de 1950 y 1960 otorgó un renovado impulso y legitimidad a esta aspiración. Para muchos, África no era solo un continente, era la promesa de una nueva vida, libre de cadenas invisibles, de humillaciones diarias, de ser el otro en su propio país de nacimiento. Movidos por este sueño, miles de afroamericanos emprendieron el viaje hacia tierras como Liberia, Ghana, Sierra Leona y Nigeria. Fueron recibidos, en teoría, como hermanos que volvían al redil. Pero la realidad pronto se reveló más compleja y desgarradora de lo que pudieron imaginar. Porque el África que encontraron no era la tierra virgen que sus corazones idealizados habían pintado. Era un continente vibrante y ancestral, sí, pero también lleno de tensiones étnicas, estructuras tribales, desafíos políticos, heridas coloniales abiertas, y una profunda desconfianza hacia estos extranjeros de piel familiar. La sangre no siempre fue suficiente para borrar las diferencias culturales, lingüísticas y sociales que siglos de separación habían cimentado. Más grave aún, en muchos casos, los recién llegados, formados en estructuras de poder y organización occidental, se insertaron rápidamente en las capas superiores de las nuevas sociedades africanas.
Accedieron a puestos de poder, acumularon privilegios y en ocasiones replicaron de manera irónica y trágica los mismos patrones de dominación que alguna vez sufrieron en Estados Unidos. En lugar de fundirse humildemente en las culturas locales, muchos formaron una élite distinta, separada tanto de los pueblos africanos como de las metrópolis de donde provenían. El impacto fue devastador. En países como Liberia, donde los repatriados afroamericanos constituyeron durante más de un siglo una minoría gobernante sobre las poblaciones indígenas, las semillas del resentimiento germinaron en guerras civiles feroces, dictaduras sangrientas y profundas fracturas sociales que persisten hasta hoy. Donde se soñaba con hermandad, se sembró división. Donde se buscaba redención, se encontró repetición del ciclo de opresión. Este libro no es un juicio simplista ni una condena sin matices. Es, más bien, una exploración profunda de un fenómeno histórico poco analizado, el retorno de los migrantes afroamericanos a África y sus consecuencias inesperadas. Es una historia de sueños nobles y tragedias humanas, de esperanzas legítimas y de realidades traicioneras. Una historia que nos enseña que la identidad no puede construirse solo con memoria genética y que el reencuentro con las raíces, cuando no va acompañado de humildad, puede transformarse en una nueva forma de desarraigo. Hoy, cuando los movimientos globales por la justicia racial vuelven a alzar la voz, comprender esta historia olvidada es más urgente que nunca. Nos recuerda que el camino hacia la reconciliación no es solo un asunto de geografía o de sangre, sino sobre todo de comprensión, respeto mutuo y voluntad de construir un futuro común, sin repetir los errores del pasado. Esta es la historia de un regreso, que no fue tal. Una historia de heridas abiertas en Capítulo 1. La llama de la identidad racial, 1900 a 1950. A comienzos del siglo XX, la vida para los afroamericanos en Estados Unidos era una existencia de márgenes y humillaciones. La abolición de la esclavitud, apenas medio siglo atrás, no había traído la libertad prometida. En su lugar, surgió una nueva forma de sometimiento, el apartheid legal del sur bajo las leyes de Jim Crow, la violencia de los linchamientos, y una segregación social que aislaba a los descendientes de África en cada aspecto de la vida cotidiana. Sin embargo, en medio de aquella opresión, algo comenzó a gestarse. Una llama tenue, pero persistente, que con el tiempo crecería hasta incendiar conciencias. Se trataba del despertar de la identidad racial. Para muchos afroamericanos, la pregunta ya no era solo cómo sobrevivir en una sociedad que los relegaba. Era también una cuestión más profunda: ¿quiénes somos realmente? ¿De dónde venimos? ¿A qué mundo pertenecemos? La respuesta, instintiva y poderosa, apuntaba hacia el otro lado del océano, África. En ese contexto, surgió una figura central e inolvidable, Marcus Mosiah Garvey. Para Garvey y sus seguidores, América jamás sería un hogar genuino para los descendientes de esclavos. Solo en África podrían reconstruir sus vidas, levantar naciones prósperas y reclamar la estatura que la esclavitud les había negado. Su lema, África para los africanos, resonó como un tambor de guerra en los barrios segregados de Harlem, en las plantaciones empobrecidas del sur profundo, y en las mentes jóvenes que ansiaban una existencia sin cadenas. En 1919, Garvey lanzó una empresa casi mítica, la creación de la Black Star Line, una compañía de navegación diseñada para transportar afroamericanos a África. Aunque el proyecto fracasó debido a problemas financieros, sabotajes y errores de gestión, el impacto simbólico fue inmenso. Por primera vez en generaciones, el regreso no era solo un sueño, parecía, por momentos, un destino alcanzable. Otros movimientos reforzaron esa narrativa. Religiones como la. Pero no todos compartían ese entusiasmo. Muchos afroamericanos se sentían tan desvinculados de África como cualquier otro ciudadano estadounidense. No hablaban sus lenguas, no conocían sus tradiciones, y,
sobre todo, sospechaban, acertadamente, que los africanos no necesariamente los verían como hijos pródigos, sino como extraños. La memoria histórica, mutilada por siglos de esclavitud, había creado una distancia invisible, pero real. Y sin embargo, para aquellos atrapados en los guetos urbanos, humillados en los autobuses segregados o marginados de las oportunidades más básicas, la promesa de África brillaba como un faro lejano en una noche interminable. Así, en las primeras décadas del siglo XX, la idea del regreso se consolidó no como un proyecto inmediato, sino como un mito poderoso. Un mito que hablaba de sanación, de identidad redescubierta, de renacimiento. Un mito que, décadas más tarde, impulsaría a muchos a cruzar el Atlántico, solo para descubrir que los mitos, cuando se hacen carne, suelen desgarrar más de lo que curan. Capítulo 2. Movimientos raciales y la falsa promesa del regreso, 1950 a 1970. La mitad del siglo XX fue una época de fuego en los Estados Unidos. En ese torbellino de esperanza y desilusión, la vieja idea del regreso a África volvió a agitar los corazones. El movimiento por los derechos civiles, liderado por figuras como Martin Luther King Jr., buscaba la integración y la igualdad dentro del sistema estadounidense. Pero no todos compartían esa visión de pertenencia. Otros líderes y movimientos, más radicales, comenzaron a preguntarse si el verdadero camino no era resistir dentro del sistema del opresor, sino abandonarlo. Malcolm X, por ejemplo, articuló esta frustración con una fuerza demoledora. Tras sus viajes a África y su ruptura con la nación del Islam, Malcolm empezó a ver las luchas de los afroamericanos como parte de una batalla global contra el colonialismo y la opresión racial. Para él, África no era solo el pasado, era el escenario del futuro. La independencia de varios países africanos, como Ghana en 1957 bajo el liderazgo de Kwame Nkrumah, reforzó esta percepción. África emergía del yugo colonial y ofrecía un modelo alternativo, una tierra que, en teoría, esperaba a sus hijos perdidos para que colaboraran en la construcción de un nuevo mundo. Organizaciones como la Organización de Unidad Africana, OUA, y movimientos panafricanistas alentaban explícitamente a los afroamericanos a regresar, a invertir su talento, su energía y su capital en el renacimiento africano. La idea comenzó a tomar cuerpo. Ghana, en particular, bajo la visión de Nkrumah, se convirtió en el principal destino. En la década de 1960, decenas de familias afroamericanas se trasladaron allí, impulsadas por la esperanza de construir una nueva vida, libre de racismo, y de participar en la edificación de una África fuerte y unificada. Paralelamente, Liberia, la nación fundada por exesclavos repatriados en el siglo XIX, también reavivó su atractivo. Para muchos afroamericanos, Liberia representaba la culminación del sueño, un país africano donde personas de su misma ascendencia habían construido una república siglos antes. Y, por supuesto, Sierra Leona, Nigeria y otros países ofrecían oportunidades similares, con promesas de ciudadanía, tierras y participación política para los que regresaran. Pero bajo esa superficie de entusiasmo latía una realidad incómoda que muy pocos querían ver. Los africanos nativos no necesariamente consideraban a los afroamericanos como hermanos. Eran vistos más bien como Además, muchos de los afroamericanos que regresaban lo hacían con expectativas poco realistas. Algunos esperaban ser recibidos como reyes que regresaban a su trono, sin comprender que las sociedades africanas eran complejas, diversas y orgullosas de sus propios linajes y jerarquías tradicionales. Otros, influenciados por su formación en Estados Unidos, tendían a reproducir actitudes paternalistas que, en el contexto africano, eran vistas como insultos o amenazas. La combinación de estas dinámicas creó un caldo de cultivo para el resentimiento mutuo. Los migrantes afroamericanos, en su mayoría urbanos, alfabetizados y familiarizados con modelos de poder occidentales, rápidamente se posicionaron en ámbitos políticos, económicos y sociales que,
Para los africanos nativos, parecían replicar las estructuras coloniales de dominación. Así, lo que debía ser un reencuentro fraterno se fue tornando en una nueva forma de conflicto. Los retornados no se integraban plenamente en las comunidades locales. Creaban sus propios círculos, sus propias élites, sus propios proyectos, muchas veces desconectados de las necesidades y aspiraciones de los pueblos africanos. El sueño del regreso empezaba a resquebrajarse. Y aún estaba por llegar lo peor. Las tensiones acumuladas no tardarían en estallar en conflictos sangrientos, donde la figura del migrante retornado sería vista, en no pocos casos, como parte del problema y no de la solución. África no era solo un símbolo. Era una realidad viva, compleja y, en muchos casos, implacable. Los hijos de la diáspora, en su anhelo de volver, habían olvidado una verdad esencial: no se puede regresar a un hogar que nunca conociste realmente. Y cuando el mito choca contra la historia real, las heridas no sanan, se profundizan. Capítulo 3. Los nuevos pioneros, afroamericanos en Liberia y Ghana. Cuando las primeras familias afroamericanas desembarcaron en las costas de África en el siglo XX, llevaban consigo sueños brillantes como la bandera de una nueva nación, redención, igualdad, hermandad. Sin embargo, bajo la superficie de esas nobles aspiraciones, también traían equipajes invisibles, valores, costumbres, estructuras de poder aprendidas en Estados Unidos, que pronto chocarían con las realidades africanas. Liberia fue el primer escenario de esta historia compleja. Fundada en 1847 por afroamericanos liberados bajo la tutela de la American Colonization Society, Liberia había sido concebida como un santuario para los antiguos esclavos de América. En la práctica, sin embargo, los llamados américo-liberianos, descendientes de esos primeros migrantes, formaban una élite cerrada que dominaba al grueso de las poblaciones indígenas, replicando modelos sociales que recordaban dolorosamente al sistema de castas raciales que habían sufrido en Estados Unidos. Los nuevos migrantes afroamericanos que llegaron a mediados del siglo XX fueron, en su mayoría, absorbidos por esta estructura elitista. Las tensiones no tardaron en explotar. La mayoría indígena veía a los migrantes y a los américo-liberianos como intrusos arrogantes que monopolizaban los recursos, ocupaban los mejores cargos gubernamentales y despreciaban las culturas locales. Los migrantes, por su parte, muchas veces se sentían atrapados entre dos mundos, rechazados por la sociedad blanca de Estados Unidos y ahora mirados con recelo en la tierra de sus ancestros. Ghana, mientras tanto, ofrecía un escenario inicialmente más optimista. El presidente Kwame Nkrumah, profundamente influenciado por las ideas panafricanistas, hizo esfuerzos sinceros por integrar a los afroamericanos en el proyecto nacional. Se concedieron ciudadanías honorarias, se ofrecieron tierras y se abrieron oportunidades para que los migrantes contribuyeran en áreas como la educación, la salud y el desarrollo económico. Durante los primeros años, el ambiente en Ghana parecía un remanso de cooperación. Intelectuales afroamericanos, activistas de derechos civiles y empresarios comenzaron a echar raíces. W. B. Du Bois, uno de los pensadores más influyentes de la historia afroamericana, se trasladó a Ghana y allí pasó sus últimos días. Pero la luna de miel fue corta. Pronto surgieron tensiones culturales profundas. Además, no todos los migrantes estaban preparados para enfrentar las duras realidades de África, la infraestructura limitada, los desafíos económicos y las diferencias sociales. Para algunos, la desilusión fue inmediata y brutal. Para otros, más resilientes o más ambiciosos, la respuesta fue tomar posiciones de poder y formar enclaves sociales cerrados. En ambos casos, Liberia y Ghana, el resultado fue el mismo: un grupo de migrantes que, en vez, la imagen romántica del regreso a casa comenzó a desvanecerse. En su lugar, surgió una realidad incómoda. Para muchos africanos nativos, estos retornados no eran hijos pródigos, sino nuevos colonizadores,
portadores de costumbres ajenas y pretensiones de liderazgo. La semilla del resentimiento estaba sembrada. Con el tiempo, ese resentimiento se mezclaría con otros factores, desigualdades históricas, luchas por el poder, conflictos económicos, para detonar crisis de enorme violencia, como las guerras civiles que devastaron Liberia en las décadas siguientes. Así, aquellos que habían partido de Estados Unidos buscando una tierra de esperanza, terminaron atrapados en tierras donde la esperanza misma era un recurso cada vez más escaso. El regreso había comenzado. Capítulo 4. Sistemas de poder y nuevas élites. El asentamiento de migrantes afroamericanos en África no fue un fenómeno aislado. Detrás de cada familia que desembarcaba, de cada profesional que se instalaba, se tejía una red de conexiones sociales, económicas y políticas que, poco a poco, modificó las estructuras de poder en varios países del continente. En Liberia, los americo-liberianos, fortalecidos ahora con una nueva oleada de retornados, consolidaron un modelo de dominación que imitaba, con inquietante precisión, el que una vez había regido en el sur de Estados Unidos, una minoría cultural y económica controlando vastos sectores del país, mientras la mayoría indígena era relegada a los márgenes políticos y sociales. Los migrantes afroamericanos, aunque en muchos casos llegaban con ideales sinceros de cooperación y reconstrucción, se insertaron rápidamente en esa estructura elitista. Acostumbrados a esquemas jerárquicos, vieron natural su ascenso en los gobiernos, en los cuerpos diplomáticos, en los sistemas educativos y comerciales. Accedieron a tierras fértiles, ocuparon altos cargos públicos y monopolizaron sectores económicos emergentes como la extracción de caucho, la minería y los primeros intentos de industrialización. Todo ello bajo un velo de legitimidad racial, eran, después de todo, africanos regresando a su hogar. Pero para las poblaciones ahí la distancia cultural no era una anécdota, era una herida creciente. Los americo-liberianos y los migrantes afroamericanos establecieron códigos propios, una aristocracia de facto que hablaba inglés, vestía al estilo occidental, y seguía prácticas de gobierno inspiradas en los modelos estadounidenses. Las instituciones, el Congreso, los tribunales, la presidencia, reflejaban los moldes políticos de Washington, pero solo servían a una pequeña fracción de la población. La inmensa mayoría indígena, dispersa en decenas de etnias y tribus, quedó excluida del poder efectivo y, peor aún, fue sistemáticamente desvalorizada culturalmente. El mensaje, explícito o tácito, era claro: ustedes deben ser como nosotros para progresar. El resentimiento, como lava bajo una corteza frágil, comenzó a acumularse. En Ghana, aunque la situación inicial fue distinta, más abierta, más inclusiva, también surgieron dinámicas similares. Muchos afroamericanos encontraron empleo en altos cargos educativos, en la administración pública o en proyectos de desarrollo financiados por el Estado. Para la población local, particularmente para los ghaneses de sectores más humildes, estos retornados empezaban a representar una nueva forma de élite, moderna, educada, pero igualmente desconectada de sus preocupaciones diarias. La fractura era, una vez más, cultural antes que racial. Y cuando el poder se concentra en manos de una minoría que no logra, o no quiere, integrarse plenamente en la cultura que la rodea, el resultado suele ser invariable: tensión, resentimiento y, tarde o temprano, conflicto. En Liberia, esta tensión explotaría de manera brutal a partir de la década de 1980, con el derrocamiento violento de los americo-liberianos por parte de facciones indígenas marginadas durante décadas. La violencia fue despiadada, no se trataba solo de una revolución política, sino de una explosión de odio acumulado por generaciones. En Ghana, aunque no se alcanzaron niveles de violencia similares, las divisiones internas alimentaron inestabilidad política, golpes de Estado y procesos de desconfianza social que lastraron el desarrollo nacional durante décadas. El sueño del regreso, que debía ser un puente entre dos mundos, había terminado erigiendo un nuevo muro.
Los migrantes, al querer reconstruir sus vidas en África, sin entender profundamente el tejido ancestral que los sostenía, no solo no hallaron su hogar, también ayudaron a fragmentarlo. La historia avanzaba hacia su clímax trágico: guerras civiles, dictaduras, corrupción sistémica y heridas profundas que, en muchos casos, aún no han sanado. Porque las cicatrices del alma de un pueblo, una vez abiertas, no se cierran fácilmente. Y en África, las heridas del regreso dejaron marcas imborrables. Capítulo 5. Conflictos, corrupción y fractura social. Las sociedades son como organismos vivos. Cuando una herida profunda no se atiende, cuando la infección de la desigualdad se propaga bajo la superficie, tarde o temprano el cuerpo entero entra en colapso. Así sucedió en Liberia. Así sucedió, en menor escala pero con igual gravedad moral, en otras naciones donde los migrantes afroamericanos intentaron fundirse sin comprender. Liberia fue el epicentro de la tragedia. Durante más de un siglo, los americo-liberianos, reforzados en parte por los nuevos migrantes llegados a mediados del siglo XX, gobernaron el país como una aristocracia cerrada. La presidencia, los ministerios, las fuerzas armadas, las cortes de... La corrupción floreció en este caldo de desigualdad. El gobierno de los americo-liberianos, en apariencia republicano y democrático, estaba en realidad plagado de nepotismo, clientelismo y represión. Los recursos naturales de Liberia, caucho, hierro, madera preciosa, fueron explotados de manera desigual, beneficiando a una élite que cada vez se alejaba más de las condiciones de vida de la mayoría. El resentimiento indígena, incubado durante generaciones, encontró finalmente su voz y su brazo armado en la década de 1980. En 1980, un golpe militar encabezado por el sargento Samuel Doe, de origen indígena, derrocó violentamente al presidente William R. Tolbert, miembro de la élite americo-liberiana. El golpe no fue simplemente una toma del poder, fue una explosión de odio reprimido, de humillaciones históricas que ahora exigían venganza. La brutalidad de los siguientes años sería inimaginable. Samuel Doe instauró un régimen represivo y étnicamente excluyente. La corrupción, lejos de disminuir, se transformó en un sistema de saqueo aún más descarado. Liberia entró en una espiral de violencia, A comienzos de los años 90, bajo el liderazgo de figuras como Charles Taylor, Liberia cayó en una guerra civil que desgarró el país durante más de una década. Un conflicto donde el crimen de pertenecer a la clase equivocada o a la etnia equivocada bastaba para sellar la condena de muerte de miles. En aquel baño de sangre, la herencia de los migrantes afroamericanos, su posición histórica, su rol en la reproducción de sistemas elitistas, se convirtió en parte del combustible que alimentó el odio. En otros lugares como Ghana, Sierra Leona o Nigeria, el impacto fue menos devastador, pero no por ello menos doloroso. Los retornados, en general, no supieron, o no pudieron, integrarse como parte de un proyecto nacional inclusivo. La desconfianza hacia ellos, sumada a los conflictos internos derivados de corrupción, tribalismo y pobreza estructural, contribuyó a perpetuar un ciclo de inestabilidad política y fragilidad estatal. El sueño del regreso a África, cargado de símbolos de esperanza, había desembocado, en muchos casos, en una pesadilla de división, resentimiento y fracaso. No se trataba, claro está, de una conspiración deliberada. La mayoría de los migrantes llegaba con buenas intenciones: construir, sanar, reconectar. Pero las buenas intenciones, cuando se enfrentan a contextos culturales desconocidos, heridas históricas abiertas y dinámicas de poder viciadas, no bastan. El error no fue solo de quienes regresaron. Fue, también, de una narrativa romántica que no supo ver que los vínculos profundos entre pueblos no se construyen en base a la sangre ni a los mitos, sino en el reconocimiento honesto de las diferencias y en la voluntad real de integración. El choque no fue racial. Fue cultural. Fue político. Fue, en última instancia, humano.
Cuando la historia de los migrantes afroamericanos en África se contempla desde esta perspectiva, emerge una verdad incómoda: el regreso, tal como fue concebido, no era solo imposible. Era también, quizás, inevitablemente destructivo. Y sus consecuencias aún laten hoy, como un eco doloroso, en las tierras que alguna vez fueron soñadas como santuarios. Capítulo 6. Identidad fragmentada. ¿De dónde eran realmente? El regreso a África fue, para muchos afroamericanos, una empresa espiritual tanto como política. El viaje prometía no solo una tierra, sino una respuesta, una identidad plena, sanada tras siglos de exilio y humillación. Sin embargo, al poner pie en suelo africano, muchos descubrieron una realidad devastadora: el hogar que habían idealizado no los reconocía como propios. La crisis de identidad que vivieron los migrantes fue uno de los dramas más silenciosos pero más profundos de esta historia. Para los africanos nativos, los retornados eran extraños. No hablaban sus lenguas. No compartían sus tradiciones ni sus mitologías. No eran parte de las estructuras tribales, ni de las genealogías ancestrales que constituían la columna vertebral de la pertenencia social. Aunque llevaban la misma piel, su alma había sido forjada en otro fuego, el de Occidente, con sus valores, sus traumas y sus maneras de entender el mundo. Desde la perspectiva de los nativos, estos migrantes eran, en el mejor de los casos, visitantes respetables, en el peor, intrusos pretenciosos. La herida de la colonización seguía sangrando en África, y cualquier atisbo de imposición cultural, aunque viniera de hermanos raciales, generaba rechazo. Para los propios migrantes, la experiencia fue una disonancia brutal. En Estados Unidos, habían sido vistos como ciudadanos de segunda clase, como otros dentro de su propia tierra. En África, esperaban encontrar un abrazo, un reconocimiento. Pero se encontraron, en cambio, con la mirada fría de pueblos que no los veían como hijos pródigos, sino como forasteros. El resultado fue una sensación de desarraigo total. No eran plenamente africanos. Este vacío identitario afectó a generaciones. Los hijos de los migrantes, nacidos en África pero criados en un cruce de culturas, crecieron en una tierra donde eran vistos como diferentes, incluso sospechosos. No pertenecían del todo a las comunidades locales, pero tampoco podían reclamar otra nacionalidad sin romper el frágil tejido de su existencia. Para muchos adultos, esta sensación de no pertenecer desembocó en amargura. Algunos regresaron a Estados Unidos, desilusionados, buscando reintegrarse en una sociedad que seguía viéndolos como marginados. Otros permanecieron en África, intentando construir nuevas identidades, mezclando fragmentos de sus herencias rotas en un mosaico doloroso y único. La identidad, lejos de ser una respuesta encontrada, se convirtió en una pregunta aún más lacerante. ¿Quién era un afroamericano en África? ¿Un pionero? ¿Un traidor? ¿Un hermano perdido? ¿Un colonizador inadvertido? ¿O simplemente un ser humano buscando, desesperadamente, un lugar en el mundo? No hay una respuesta sencilla. Cada historia individual fue distinta, algunas de éxito y fusión, otras de dolor y fracaso. Pero en conjunto, la experiencia de estos migrantes reveló una verdad profunda: la identidad no es solo sangre o memoria, es pertenencia viva, relación cotidiana, aceptación recíproca. Y sin esa aceptación, no hay regreso posible. Los migrantes afroamericanos que viajaron a África en busca de hogar descubrieron, trágicamente, que el hogar no siempre es un lugar en el mapa. A.B. Un limbo que, para algunos, nunca terminó. Capítulo 7. La herencia amarga. Las historias del pasado no desaparecen. Se filtran en la tierra, en las cicatrices de las ciudades, en los silencios de las familias. Así ocurre en las naciones donde los migrantes afroamericanos buscaron reconstruir su identidad. Liberia, Sierra Leona, Ghana y otros rincones de África siguen cargando, hasta hoy,
con las consecuencias de aquella experiencia fallida de reencuentro. En Liberia, las huellas son particularmente visibles y dolorosas. La guerra civil, que arrasó el país durante casi 15 años, dejó más de 250.000 muertos y millones de desplazados. La violencia, que ha. Hoy, Liberia es una nación donde la desconfianza hacia el poder persiste. Donde la memoria de las divisiones étnicas y de clase todavía guía, muchas veces, la política y la vida cotidiana. La herencia de desigualdades construidas en el siglo XX no se borró con las guerras, simplemente cambió de forma en nuevas redes de clientelismo, corrupción y fragilidad estatal. En Sierra Leona, una historia similar, aunque menos centrada en la migración afroamericana, también refleja cómo las heridas coloniales, las tensiones étnicas y las divisiones sociales llevaron a conflictos terribles. La herencia cultural de ver a ciertos grupos como más civilizados o más preparados para gobernar, una herencia, en parte, alimentada por la presencia de migrantes educados en valores occidentales, contribuyó a la fragmentación social que facilitó guerras y dictaduras. En Ghana, el panorama fue menos sangriento, pero no menos complejo. El experimento de integración de migrantes afroamericanos dejó marcas sutiles pero persistentes, la creación de comunidades cerradas, las tensiones culturales y una cierta percepción de desconfianza hacia aquellos que, aunque de apariencia similar, no compartían plenamente la historia común de las etnias locales. Aunque, más allá de estos casos específicos, la lección es clara. La llegada de migrantes afroamericanos a África no resolvió los traumas de la esclavitud ni sanó las heridas coloniales. Al contrario, en muchos casos, los complicó, los agravó, los hizo más difíciles de tratar. El problema no fue de maldad, ni de conspiración consciente. Fue, ante todo, un problema de comprensión. De creer que una herencia racial compartida podía suplir siglos de distancia cultural, política y social. De no reconocer que el dolor de África no era simplemente un dolor racial, era un dolor de historia, de fractura, de multiplicidad. La amarga herencia del regreso no puede entenderse como un fracaso de personas individuales. Es el fracaso de un mito, el mito de que la sangre basta para construir un hogar. Hoy, generaciones nacidas de aquel fenómeno siguen preguntándose a qué mundo pertenecen realmente. Algunos han logrado tender puentes, crear nuevas identidades híbridas, contribuir a la reconstrucción de sus países. Otros viven en un estado de alienación sorda, atrapados entre memorias que no terminan de ser suyas y futuros que aún no logran conquistar. La historia del regreso afroamericano a África es, al final, una historia de advertencia. Los pueblos no se unen simplemente por ese. Donde esas condiciones faltan, solo puede haber desilusión y, en el peor de los casos, destrucción. Las heridas de aquel sueño roto siguen abiertas. Y nos siguen hablando, aún hoy. Capítulo 8. El mito del regreso. Desde tiempos antiguos, el ser humano ha soñado con regresar. Regresar al paraíso perdido, al hogar original, a la tierra de la que alguna vez fue expulsado. Ese impulso, profundo, ancestral, casi mítico, también latía en el corazón de los afroamericanos que, tras siglos de esclavitud, segregación y racismo, miraron hacia África buscando un lugar donde sanar. Pero el regreso, en su forma idealizada, era un espejismo. Un mito hermoso, pero peligroso. La historia que hemos recorrido muestra con claridad una verdad incómoda: no basta con la sangre compartida para reconstruir la pertenencia. La identidad humana es un entramado Fr. Los migrantes afroamericanos que regresaron a África llevaban en sus corazones una África que no existía más, o que, quizás, nunca existió. Una África imaginada desde la distancia, idealizada como refugio frente a la brutalidad de América, pero desconocida en su complejidad real.
Cuando chocaron contra la realidad viva de África, sus tribus, sus naciones, sus heridas coloniales, sus lógicas sociales y políticas, se hizo evidente que el sueño del regreso había omitido algo esencial. La historia no se puede desandar. El pasado no es un puerto al que uno pueda volver intacto. Es un río en movimiento que nos arrastra, nos transforma y nos obliga a construir nuevos significados en lugar de pretender recuperar los antiguos. Además, el regreso fue concebido, en muchos casos, bajo una lógica de salvación, salvarse a sí mismos del racismo, salvar África del subdesarrollo, salvar la dignidad negra de siglos de humillación. Pero esa idea de salvación llevaba, aunque no se quisiera, una carga de paternalismo. Y ningún pueblo quiere ser salvado por otro, aunque ese otro lleve su misma sangre. La arrogancia inconsciente, la falta de comprensión de las realidades africanas y la expectativa de ser recibidos como héroes en lugar de llegar como humildes aprendices, sellaron el fracaso del sueño antes de que pudiera concretarse plenamente. ¿Qué nos enseña esta historia? Que los proyectos basados en la nostalgia absoluta, desconectados de la realidad viva, están condenados a fracturarse. Hoy, el mito del regreso sigue vivo en algunas narrativas de la diáspora africana. Pero debe ser repensado. No como un retorno a un pasado perdido, sino como un proceso de reencuentro respetuoso, de diálogo honesto, de construcción de puentes donde antes hubo océanos de desconocimiento. La identidad, en este siglo XXI, ya no puede basarse solo en la sangre o en la tierra. Debe basarse en la elección consciente de pertenecer, en la creación de comunidades que reconozcan tanto las raíces como las alas. Los migrantes afroamericanos que cruzaron el Atlántico en busca de hogar dejaron una lección invaluable, aunque dolorosa. El hogar no se encuentra buscando el ayer, el hogar se construye mirando al mañana. Y esa, quizás, es la esperanza que aún nos queda, aprender de su travesía para no repetir. Conclusión. Un sueño roto. Las grandes historias humanas, aquellas que atraviesan generaciones y océanos, no siempre terminan como sus protagonistas imaginaron. El regreso de los afroamericanos a África fue una de esas historias. Una epopeya de esperanza encendida en medio del dolor. Un intento valiente de sanar heridas ancestrales a través del reencuentro. Un sueño, en su origen, profundamente humano. Pero los sueños que nacen en la nostalgia corren el riesgo de olvidar las realidades que los esperan en la vigilia. África, para los migrantes afroamericanos, no era solo una geografía, era una promesa de redención. Y sin embargo, al llegar, descubrieron que la tierra de sus ancestros había seguido su propio camino, tan desgarrado y complejo como el suyo. Que no bastaba con compartir el color de la piel para reconstruir la hermandad perdida. Que el tiempo, la historia y la cultura habían erigido barreras invisibles pero profundas entre aquellos que una vez, hacía siglos, compartieron un mismo origen. La experiencia de esos migrantes no debe juzgarse con dureza ni con romanticismo. Fue un acto de coraje. Hoy, sus descendientes, las sociedades que los acogieron, y que a veces también los rechazaron, y nosotros mismos, somos herederos de esa historia. Una historia de anhelos legítimos, de errores dolorosos y de enseñanzas profundas. Si algo podemos aprender de su travesía, es que la identidad no se recupera viajando hacia atrás, sino construyendo hacia adelante. Que el hogar no se hereda, se crea. Y que la verdadera pertenencia no es un regalo del pasado, sino una conquista del presente, hecha de respeto, de paciencia y de amor consciente por las diferencias que nos constituyen. El Atlántico, que una vez fue un océano de dolor, sigue ahí. No como una herida que nos condena, sino como un recordatorio, que el puente entre los pueblos no se construye solo con sueños, sino con realidades compartidas. Ese es el desafío. Y también, quizás, la nueva esperanza. Pojano Ligo. Título, El. Autor, Ramón Pérez Hernández. Todos los derechos reservados.
Copyright 2025 Ramón Pérez Hernández. Este libro es una obra original protegida por derechos de autor. Ninguna parte de esta publicación puede ser reproducida, almacenada en sistemas de recuperación, ni transmitida en ninguna forma ni por ningún medio, ya sea electrónico, mecánico, fotocopia, grabación o de cualquier otro tipo, sin el permiso previo y por escrito del autor. Este libro es una obra de no ficción basada en hechos históricos, análisis e interpretación crítica. Aunque se han realizado esfuerzos exhaustivos para asegurar la exactitud de los datos históricos mencionados, el autor no asume responsabilidad por posibles errores, omisiones o interpretaciones diferentes. Los nombres de personas, lugares, eventos e instituciones utilizados en este libro son reales salvo que se indique lo contrario. Cualquier opinión expresada pertenece exclusivamente al autor y no refleja necesariamente la posición oficial de ninguna organización, institución o país. Primera edición, 2025 IS. Prohibida su venta, reproducción o distribución sin autorización.